Hoy estamos en el tributo a Gustavo Cerati. Nos acompaña el estadista, comunicador de música Luis Reyes. Gracias por estar y además conductor del programa Los Hijos del Turbión, que se emite por Radio Clásica en Santa Cruz, Bolivia. Gustavo Cerati, ¿fue desde niño músico? ¿Cuándo se empieza a conocer sus primeras creaciones de música? Ahí viene la magia, y la magia se llama los Beatles. Gustavo presencia en forma diferida la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, la llegada justamente de los Beatles en 1964 a Estados Unidos, el tiempo en el que los Estados Unidos estaba mal choqueado por la muerte de John F. Kennedy en noviembre del 63. Tenía que plantearse nuevos referentes. El nuevo referente político era justamente John F. Kennedy en ese momento, un joven vital y demás que marcaba todo lo contrario de los políticos viejos como Eisenhower y demás. Significaba el cambio, ¿no? Era la nueva tesis. Exactamente. Y y se buscaban esos, justamente al nuevo hombre, parafraseando, digamos, al Che Guevara, en todas partes, ¿no? Había que buscar esos referentes nuevos, y culturalmente los Beatles se convirtieron, sin querer queriendo, digámoslo así, en esos referentes jóvenes. Fueron los que crearon una revolución no solamente musical, sino cultural y también social. Ahora, como te digo, él los ve y comienza a hacer fonomímica en su cuarto, tocando la escoba. Y de ahí los padres lo ponen a clases de guitarra y a piano. Y circunstancialmente, en una localidad un poco alejada de Buenos Aires, en San Fernando, ocurría lo mismo con el compañero de toda su vida, Héctor Z. Bocio, en circunstancias muy parecidas. Acá empieza el matrimonio, digo matrimonio por el buen decir, o acá se encuentran los hermanitos. Digamos la yunta, y de ahí vendría ya el tercer integrante, que se da también por una cuestión del destino. Charlie Alberti era el novio de la hermana de Gustavo, y él todavía estaba en colegio, los otros estaban estudiando publicidad en la Universidad de San Salvador en Buenos Aires, con Alfredo Lois, el que te dije que era su manager y también productor de sus videos y demás. Y se da eso, y le dice: mi hermano también toca, a ver, preséntamelo. Y Charlie venía de una familia de músicos. Su padre hacía bastante jazz latino, se llamaba Tito Alberti, un famoso percusionista de los años 50, porque en realidad era un hombre artístico. Charlie Alberti en realidad se llama Carlos Ficcia. Tenía la genética entonces. Exactamente. Y entonces, digámoslo así, que todos los dioses musicales conspiraron para que se haga este proyecto, que en una búsqueda al azar de nombres, de varios nombres bastante estúpidos por cierto, terminó juntándose dos de esas posibilidades, y se hizo Soda y Estéreo. No significa en realidad nada, sino que es, digamos que de la estupidez nació la luz. Soda Stereo. ¿Fue su máxima creación de Gustavo? Para un contexto comercial, digámoslo así, o sea, si en música se habla tanto de cuánto vendes, cuánto cuestas, cuánto vales, ¿no? Podemos decir que sí, en ese término cuantitativo, pero en términos cualitativos, Gustavo fue siempre un músico en constante evolución y cada vez superaba a sí mismo. Al margen de pertenecer a Soda Stereo, él pertenecía entre proyectos a otros grupos, tocaba con otros, creaba, al margen, pero él seguía perteneciendo. Exactamente, ¿cierto? Él tenía varios proyectos alternos y era padrino de varios músicos reconocidos. En ese tiempo, cuando ya comienzan el periodo dark, digámoslo así, de Soda con el disco Signos, que fue con el que vino aquí a Bolivia, donde está Persiana Americana, comienzan a crearse grupos de músicos que se acoplarían como músicos de apoyo a Soda Stereo. En este caso se crea por ahí el grupo Fricción,
y bueno, y otros grupos donde se invertían las cosas. Estos músicos tocaban como entre teloneros y músicos de apoyo con Soda Stereo, y en el estudio, en los discos de ellos, eran los tres Soda, pero más concretamente Gustavo, quien los ayudaba en la producción y tocando de manera, digámoslo, anónima, pero al final ya, claro, para vender la compañía decía, no, en el disco tocó Gustavo Cerati. Qué interesante. Richard Coleman era justamente uno de esos músicos, y por ahí también tocó con Tweety González, que terminó siendo productor de uno de los últimos discos de Octavia. ¿Cómo era personalmente? ¿De carácter? ¿Cómo era? ¿Era un tipo serio? ¿Era un tipo hombre centrado, no carismático? Era un hombre centrado. ¿Era agradable? Bastante inteligente, pero sin caer en la pedantería, ¿no? El tipo, digamos, que hablaba de este modo metafórico, de este modo poético, o te podía hablar descontraídamente sin ser vulgar, digamos, como que un punto medio. Sabía el tipo controlar de ciertamente su carácter y acoplarse a su interlocutor, en este caso, ya sean periodistas, los mismos músicos o todas aquellas personas que en su momento criticaron o le pusieron rivalidades a Soda Stereo, rivalidades en las que ellos no participaban. Era simplemente un juego de ver, tú sabes, cuando alguien se hace famoso hay que fregarlo y fregarlo y fregarlo para ver si le dura la fama, y ellos supieron demostrar que más que los escándalos era el talento. Gustavo Cerati estuvo desde sus inicios involucrado en algún vicio. Lo manejó por lo menos de una manera muy cerrada. Generalmente los artistas de rock era fumatérico. Se fumaba los puchos. Exactamente, era lo que era comprobado. Pero más allá, metido en el tema de alcohol, drogas, a la luz pública no se conocía mucho. No se dio mucho, en su momento, en la eclosión de la sodamanía entre el 87 y el 89, efectivamente se publicó de los tres que tenían su vicio. En este caso, el vicio de Gustavo siempre fueron las mujeres. Era un mujeriego consumado, le encantaban modelos, se casó con una. Después tuvo un lío con Charly Alberti al quedarse con una novia.